bueno, seguimos como siempre. Veo que en Villa no logramos bajar el número de casos, si bien bajamos un poquitín, pero ayer tuvimos 30 casos positivos en Villa Constitución, 18 casos en el departamento Constitución y 31 casos en las otras localidades que siempre mencionamos. Una cifra que estamos cerrando el mes, que mañana vamos a presentar la estadística mensual y vamos a ver qué incidencia hemos tenido semana tras semana, pero nos mantenemos en una cifra permanente y constante. Y esto lamentablemente en nuestro hospital tenemos que hablar de las internaciones, que tenemos en el módulo COVID 8 pacientes internados, en terapia intensiva 5 pacientes, un número bajo para la terapia, pero en la unidad febril, entre las dos unidades que tenemos 14 pacientes internados, lo cual hace que tengamos un total de 27 pacientes internados en nuestro hospital, que no es un número que nos satisfaga, querríamos tener muy pocos números, pero bueno, aparentemente podríamos decir que los números de pacientes en terapia pueden estar disminuyendo, quizás porque los pacientes que están en la unidad febril no sufren complicaciones que demanden el pase a la unidad de terapia. Ojalá que sea así y que poco a poco empecemos a tener cada vez menos pacientes en zonas críticas del hospital. Por lo pronto podemos decir que estamos controlados dentro de lo que es la capacidad de camas que tenemos. Lo que hablamos alguna vez, ¿se acuerda usted que decíamos la probabilidad de un hospital de campaña o ampliar Sí, la capacidad instalada? No lo logramos tener que hacer, aparentemente, ojalá que no lo tengamos que hacer. Eso nos tranquiliza muchísimo porque hubiese sido una situación bastante difícil. No obstante eso, se continúa con la vacunación a un muy buen ritmo. Ahora se está vacunando con la plataforma de Sinopharm, que es la vacuna china, que es de virus vivos inactivados. También empezaron a llegar algunos turnos de segunda dosis de Sputnik. Hoy quizás sea un número no muy alto de vacunados con segunda dosis de Sputnik, dado que tenemos pocas dosis, pero probablemente con la llegada al país de más dosis de la segunda de Sputnik, que es el adenovirus 5, con eso se pueda la semana próxima o quizás mañana mismo empezar a llamar por turno, como corresponde, desde provincia, lo van a recibir las personas para que se vacunen con la segunda. Y esto sigue bien. la discusión con la segunda dosis. ¿Se va a recibir la cantidad suficiente para los 6 millones de personas que están a la espera de segunda dosis de Sputnik? ¿Se va a utilizar otra plataforma? Bueno, lo que se dice desde el gobierno nacional es que probablemente hagan un convenio con CanSino, que es una plataforma de asociación entre el gobierno de Canadá y China, que es una vacuna vectorial también con adenovirus 5, que yo la verdad que no lo comprendo mucho a eso, porque si tenemos AstraZeneca, que es exactamente lo mismo que CanSino o lo mismo que el segundo componente de Sputnik, ¿por qué no aprovechamos y Claro. vacunamos ya que tenemos AstraZeneca con segunda? Pero bueno, son decisiones que por ahí cuando uno la plantea, dice, no, no, la decisión viene de otro lado. Bueno, está Claro. bien. Doctor, Lo nuestro es opinión, lo es nuestro es cierto. opinión, nada más. Sí, 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 sí. Tiene que ver con lo que charlábamos el otro día, cómo la política atraviesa también la pandemia, ¿no? Doc, Tal cual. desde hace ya unas semanas, más que nada, uno escucha que el gobierno está analizando la posibilidad de aplicar segunda dosis de otra plataforma a la primera en caso que no llegue la cantidad que se espera, por ejemplo, de Sputnik. ¿Qué margen de tiempo tiene el gobierno, doctor, para tomar la decisión y decir, bueno, sí, vamos a aplicar la segunda dosis de esta plataforma? Porque mientras el gobierno sigue pensando esa posibilidad, la gente está desesperada porque sabe que la diferencia entre la primera dosis y la segunda en tiempo cada vez se extiende más y escucha justamente a infectólogos que están diciendo que en este momento de la pandemia y ante la posibilidad de la cepa Delta, es prioridad aplicar la segunda dosis. Tal cual. Bueno, yo creo que es una decisión muy bien, más de tipo política y que le están dilatando, y creo que no va en concordancia con lo que están opinando muchos infectólogos y epidemiólogos de renombre, que no es mi caso. O sea, yo los escucho a profesionales que le tengo mucho respeto y ellos ya vienen diciendo de hace mucho tiempo, pongamos segunda dosis
podemos usar plataformas diferentes de vacuna. En el mundo ya hay experiencia de mezclar, digamos, entre comillas, vacunas, o sea que se podría hacer. Pero son decisiones políticas. También leía ayer un informe que parecería que hay una gran cantidad de dosis en reserva. No llego a comprender ese término de reserva. ¿Reserva para qué? Dicen que hay muchísimas dosis que no se saben dónde están, porque la Argentina la Bueno, recibió, pero no están aplicadas. bueno, por eso mismo, sí que están guardadas, reservadas, distribuyámosla, Claro, ampliemos la capacidad de vacunación. Nosotros estamos vacunando con un solo vacunatorio, pero en algún momento tendremos que poner otro vacunatorio para agilizar más la vacunación si nos llegan más vacunas. claro. Yo estoy preocupado también por nuestro vacunatorio, que funciona muy bien, que va muy bien en cuanto a la ejecución de vacunas, pero estoy preocupado por la espera que tiene que tener la gente al aire libre. Si bien ahora que hay sol, un poco se morigera la situación, pero en los días que hubo nublado, con frío y todo, no es lo mejor para que la gente esté esperando al aire libre. Si Doc- bien el protocolo nos impone que tengamos que estar con distanciamiento social, con circulación de aire, no podríamos hacerlo en un lugar cerrado, pero quizás en algún momento, si pudiéramos diagramar un segundo vacunatorio, podríamos los turnos de un día hacerlo mucho más ágil y que la gente no tenga tanta espera. Me da la claro. impresión. Pero bueno, hay veces también tenemos dificultades con el recurso humano. No tenemos el recurso humano como para hacer todo lo que es la parte administrativa, que es un poco engorrosa eh, para hacer. Esto Claro, también va de la mano con algo que no pudimos hacer, que es haber hecho alguna aplicación telefónica que hubiese podido agilizar esto, con una aplicación que podíamos ir con el teléfono a un lector y directamente ahí se carga toda la información y el certificado le llega al teléfono al paciente. claro, Pero bueno, son decisiones que no pasan por mí. Yo no conozco mucho de la tecnología que hay hoy día, pero tiro ideas por lo que veo, escucho. En otros claro. lugares tienen todas esas aplicaciones, ¿no? Doctor, cuando el municipio gestionó ante la Fuerza Aérea el préstamo de la carpa que han instalado allí en el estacionamiento de La Fontana, pensaba como alternativa que esa carpa podía darle contención a la gente que estaba esperando el turno para la vacunación, teniendo en cuenta las bajas temperaturas que se vienen registrando. Pero viendo las dimensiones de la carpa, que es una carpa relativamente chica para ese fin, bueno, es imposible, ¿no? Porque si hacen entrar a la carpa a la gente que está en la cola, no podrían respetar el distanciamiento Exacto. mínimo que se está planteando, ¿no? Es un tema, no podemos cumplir los protocolos que están establecidos de distanciamiento, de espera y todo, entonces por ahí es muy difícil esto, pero bueno, vamos a tener que ir buscándole la forma de ir agilizando y ojalá el clima también sea un poco más benigno y vengan días un poquito más tibios, entonces la gente no sufre tanto eso. La verdad que es preocupante, pero bueno, lo importante es vacunarse, sufrir un poquito el frío, la paciencia Claro, que tiene la gente. Mucha gente adulta que va para la segunda dosis por ahí, se lo hace esperar en el auto y después se lo va y se lo vacuna en el auto. El vacunatorio también tiene esa consideración especial para algunas personas o que no puedan esperar mucho tiempo. O va otra persona que es familiar, hace la cola para todo el trámite y cuando llegue el momento, la persona que se va a vacunar puede ir hasta el sector de vacunación. claro, Eh, Le vamos buscando la vuelta, pero también es gente esperando hasta 1 hora y media en la cola. Bueno, claro. pero eso es parte de la complejidad que tenemos en esto. Bien, pero es muy variable, doctor, porque así como hay gente que tuvo que esperar 1 hora y media o dos, hay otra gente que destaca la agilidad y en 20 Sí, minutos está vacunado. Bueno, yo tuve la suerte que a mí me tocó un turno a las 8:30 de la mañana y fue bastante ágil. Yo creo que habré hecho cola unos 10 minutos, 15 cuanto mucho, pero fue bastante ágil. Tal vez depende el flujo de gente que llegue, ¿no? Porque desde el punto de sí, sí. vista operativo de los enfermeros y los médicos hay que sacarse sombrero, ¿no? Porque es muy ágil, muy profesional. Todos destacan también No, la no, muy buena atención, la cordialidad.
No, no, sí, la espera por ahí es compleja, por eso como dice usted, depende qué momento se junta más gente o menos y hace de la espera un poco más. Pero bueno, lo Porque importante es que estemos vacunando, que sigamos ágilmente con esto para que prontamente estemos la mayor cantidad de población vacunada. Doc, también se da una situación que usted ya la comentó, de personas que tal vez tienen el turno a las 9 de la mañana y van a las 8. Entonces se Exacto, juntan con los que tienen el turno a las 8, se hace una cola más larga y genera sí, sí. situaciones que no están pensadas, ¿no? Ahí es un factor también. Tal cual como usted lo describe, hay un factor de ansiedad de la gente, de ganas de estar lo antes posible, y que es lógico porque esta pandemia ha generado una situación emocional, la verdad, bastante dura para mucha gente, y la vacuna es la única opción, más, como siempre decimos, todos los cuidados de protocolo que tengamos que tener. Claro, claro. Doc, en el informe que emitió el hospital anoche figuran 107 fallecidos. ¿Hay un fallecido nuevo, es decir, en las últimas horas, o tiene que ver con lo que usted comentó ayer? No, hay un fallecido que falleció el domingo a la madrugada, o el lunes, y el lunes a la noche, perdón, el lunes a la madrugada, y el lunes a la noche también falleció otro paciente que teníamos la gran duda de cómo incorporarlo porque tenía una patología de base asociada a un COVID prolongado. Y hoy a ese paciente lo vamos a incorporar como COVID, como figura en el certificado de defunción. Es Bien. decir, vamos a tener al día de hoy, si no tenemos la desgracia de otra pérdida, hoy vamos a agregar uno más, así que vamos a pasar a tener 108 fallecidos en Villa Constitución a Oh, qué partir pena. del día de hoy. Y Un sí, número que la verdad que no lo teníamos ni pensado en el comienzo de la pandemia que íbamos a llegar. Lo mismo que los casi 5.800 casos positivos que vamos teniendo al día de la fecha. La verdad que era impensado para nosotros que iba a ser de esta manera esta pandemia. Doc, los televidentes me hacen consultas para que se las transmita a usted. Bueno, uno de ellos, Jorge, plantea su preocupación porque no le llegó la segunda dosis y nota que gente más joven ya recibió la segunda dosis. Bueno, usted ya prácticamente respondió a esa pregunta porque también tiene que ver con qué plataforma lo han vacunado con la primera Exactamente. dosis. Depende qué plataforma. Por ejemplo, hay gente que ya tiene 2 dosis de Sinopharm, hay gente que ya tiene 2 dosis de AstraZeneca, y los que más han quedado relegados son los que recibieron Sputnik. Pero todos deben estar atentos a el recibimiento del turno por parte de provincia. Ayer comentamos que había habido algún inconveniente, hay personas que habían recibido un turno de la provincia y ya tenían las 2 dosis aplicadas y después se lo dieron de baja. Lo mismo que una persona que ayer me comentaba que le llegó el turno para la segunda dosis y al rato le llegó la suspensión de ese turno. Es decir, hay pequeños desacoples que no es en gran cantidad, pero en algunos casos sucede con lo que manda provincia. Así Ah. que vamos mirando, ajustando. Yo ya he llevado los nombres de esas personas que les sucedió eso para que lo chequemos y que no cometamos un error, que el turno esté dado en nuestra planilla y la provincia por X motivo lo otorgó y después lo borró. Bien. Doc, otra consulta. Cristina se contactó para hacerle una consulta. Me cuenta que su hija y su nietito tienen COVID, que ya se cumplen los 10 días de aislamiento y que desde provincia le dijeron que a los 10 días ya están dados de alta. Cristina No, está preocupada porque lo escucha todos los días aquí en Cierre de Edición y coincide con lo que dice usted, que tal vez deberían esperar al menos 14 días antes de son volver a la 14 actividad días y normal. deben esperar que le llegue la notificación del alta epidemiológica de quienes están encargados de ese tema. O sea, Bien, hasta que no tengan alta epidemiológica, continúan. Hoy por hoy lo estamos prolongando hasta 14 días, porque consideramos que ese es un tiempo mucho más seguro para que las personas enfermas de COVID no tengan una carga viral que pueda hacer que salgan después a la calle, por ahí no cumplen el protocolo de cuidado y sigan contagiando. claro, claro. Doc, ¿y si pasan 14 días y todavía no recibieron el alta de provincia? O sea, recibir el alta, ¿conviene seguir esperando antes de retomar la actividad diaria? No, no, deben llamar a alguno de los teléfonos nuestros y gestionar el alta
porque por ahí ha habido algún descuido en cuanto a tomar el dato de ese paciente y no se lo tiene en cuenta como el alta. Deben Claro, reclamar para que le demos el alta. bien. Bueno, Doc, ¿alguna otra novedad? No, no, las novedades son las de siempre. La buena es decirle que el paciente que había tenido una complicación por la vacuna de AstraZeneca, el día de ayer fue dado de alta desde Qué bien. Rosario y ya está en su domicilio y está ahora el seguimiento por el hematólogo acá en la ciudad. Y bueno, con buena fortuna que fue un alta con buena respuesta en cuanto a la producción de plaquetas y se vino desde Rosario con 80.000 plaquetas. Bien, Doc, ¿fue el único caso que se plantea aquí en el hospital de alguien que haya tenido efectos adversos, probablemente por la vacuna AstraZeneca? Sí, el único caso que tenemos nosotros notificado de una complicación realmente importante. Después no hemos tenido otro reporte de complicaciones, pero bueno, lo tomamos en cuenta y seguimos de cerca a todos los pacientes vacunados. Doc, ¿y se pudo comprobar que realmente esta situación fue provocada por la vacuna o es una posibilidad que no está confirmada? No, eso lo tenemos que seguir estudiando, mandamos todos los informes a Santa Fe, se tomarán todos los recaudos, vamos a ver la historia clínica que después le vamos a pedir al paciente para poder estudiarla y ver la opinión de los colegas de Rosario, cuál ha sido, de qué tipo ha sido la púrpura trombocitopénica que tuvo y si podemos relacionar con algo en particular para llegar al buen diagnóstico. Bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por todos estos minutos, por toda la información. Si Dios quiere, mañana volvemos a llamarlo para conocer las novedades. Va a ser un gusto, Víctor, un abrazo y que siga bien.